Capítulo 5. El cuarto estado. Una de las principales instituciones en principio dedicadas al control y la inspección de los abusos de poder por parte del Estado son los medios de comunicación políticos. La teoría del cuarto estado habla de garantizar transparencia gubernamental y procurar un freno a las extralimitaciones, de las cuales la vigilancia secreta de poblaciones enteras seguramente se cuenta entre los ejemplos más notorios. Sin embargo, este control solo es efectivo si los periodistas actúan con actitud combativa ante quienes ejercen el poder político. Lamentablemente, los medios norteamericanos han renunciado a menudo a este papel, supeditándose a los intereses del gobierno, amplificando incluso más que examinando sus mensajes y llevando a cabo su trabajo sucio. En este contexto, yo sabía que sería inevitable la hostilidad de los medios hacia mi cobertura de las revelaciones de Snowden. El 6 de junio, el día después de que apareciera el primer artículo sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en el Guardian, el New York Times planteó la posibilidad de llevar a cabo una investigación criminal, entre comillas, tras haber escrito durante años de manera vehemente, incluso obsesiva, sobre la vigilancia del gobierno y la persecución de periodistas. De repente Glenn Greenwald se ha colocado directamente en la intersección de estas dos cuestiones, y tal vez en el punto de mira a los fiscales federales. Declaraba el periódico en una reseña sobre mí, de mis informaciones sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, añadía, entre comillas, se espera que susciten una investigación del Departamento de Justicia que ha perseguido con afán a los filtradores. El perfil citaba al neoconservador Gabriel Schonfeld del Instituto Hudson, que lleva tiempo defendiendo el procesamiento de los periodistas que publiquen información secreta, y me calificaba de, entre comillas, apologista muy profesional de cualquier clase de antiamericanismo que puede alcanzar un grado extremo. La prueba más reveladora de las intenciones del Times se dio al periodista Andrew Sullivan, citado en la misma reseña, cuando decía que, entre comillas, en cuanto entabla uno un debate con Greenwald, puede ser difícil tener la última palabra, y entre comillas, creo que él no conoce bien lo que significa realmente dirigir un país o librar una guerra. Molesto por la utilización de sus comentarios fuera de contexto, más adelante Andrew me hizo llegar la conversación completa con la reportera del Times, Leslie Kaufman, en la que se incluían elogios a mi trabajo que el periódico había decidido omitir adrede. De todos modos, lo más revelador eran las preguntas originales que le había mandado Kaufman. Entre comillas, se ve a las claras que tiene opiniones firmes, pero ¿cómo es en su condición de periodista? Fiable, honrado, te cita con precisión, describe con exactitud tus posturas, o es más abogado que periodista. Entre comillas, dice que eres un amigo, ¿no? Pues me da la sensación de que es una especie de solitario y que mantiene la clase de opiniones inflexibles que alejan la posibilidad de hacer amigos, aunque podría equivocarme. La segunda, que soy, entre paréntesis, una especie de solitario con dificultades para tener amigos, era, en cierto modo, más significativa que la primera. Si se trata de denuncias de malas prácticas, de desacreditar al mensajero calificándolo de inadaptado social, para desacreditar el mensaje, es una vieja treta que suele funcionar. El intento de desprestigiarme personalmente se evidenció más si cabe cuando recibí un email de un periodista del New York Daily News, en el que me decía que estaba investigando varios aspectos de mi pasado, incluyendo deudas, obligaciones tributarias o la participación en una empresa de distribución de videos para adultos mediante una sociedad de la que yo había tenido acciones 8 años atrás. Como el Daily News es un tabloide que a menudo trafica con escándalos y corruptelas personales, decidí que no había razón alguna para atraer más atención hacia esos asuntos y no respondí. Sin embargo, ese mismo día recibí un email de Michael Smith, reportero del Times, interesado también en escribir sobre mis pasadas deudas fiscales. Resultaba de veras extraño que los dos periódicos se hubieran enterado al mismo tiempo de esos detalles oscuros.
pero al parecer el Times había decidido que mi vieja deuda tenía intereses periodísticos, si bien se negaba a dar ninguna explicación del por qué. Estas cuestiones eran claramente triviales y solo pretendían difamar. Al final el Times no publicó nada, a diferencia del Daily News, que llegó a incluir pormenores de un conflicto que había tenido yo 10 años atrás en mi edificio de apartamentos sobre una demanda judicial según la cual mi perro superaba el peso límite permitido por las leyes de propiedad horizontal. Aunque la campaña de desprestigio era previsible, no ocurría lo mismo con el esfuerzo por negarme el estatus de periodista, que tenía ramificaciones potencialmente graves. Esta campaña fue iniciada por el New York Times también en su perfil del 6 de junio. En el titular el periódico se desvivía por concederme cierto título no periodístico, entre comillas, bloguero dedicado a la vigilancia, en el centro del debate. El titular era malo, pero el online original era aún peor. Entre comillas, activista antivigilancia, protagonista de una nueva filtración. La editora pública del periódico, Margaret Sullivan, criticó el titular calificándolo de desdeñoso y añadía: ser bloguero no tiene nada de malo, desde luego, yo también lo soy, pero cuando el estamento mediático utiliza el término de algún modo, parece decir tú no eres de los nuestros. El artículo pasaba a considerarme una y otra vez cosas distintas de periodista o reportero. Yo era, por lo visto, abogado y bloguero de toda la vida. Llevo 6 años sin dedicarme al derecho y hace varios años que trabajo como columnista en importantes medios, aparte de haber publicado 4 libros. Y si había llegado a trabajar como periodista, decía el artículo, mi experiencia era inusual, no debido a mis opiniones claras, sino porque casi nunca había estado bajo las órdenes de un director. A continuación los medios en pleno se enzarzaron en un debate sobre si yo era realmente periodista u otra cosa. La alternativa más habitual era la de activista. Nadie se tomó la molestia de precisar ninguna de esas palabras. Se limitaban a basarse en tópicos mal definidos, como suelen hacer los medios, sobre todo cuando el objetivo es demonizar. A partir de entonces se aplicó como rutina la vacía e insustancial etiqueta. La calificación tenía un significado real en varios niveles. Para empezar, quitar el marbete de periodista reduce la legitimidad de la cobertura. Además, convertirme en activista podía tener consecuencias legales, es decir, criminales. Los periodistas cuentan con protecciones jurídicas formales y tácitas a las que otros no pueden recurrir. Por ejemplo, aunque por lo general se considera legítimo que un periodista publique secretos gubernamentales, no sucede lo mismo con alguien que actúe en calidad de otra cosa. Adrede o no, quienes defendían la idea de que yo no era periodista, pese al hecho de estar escribiendo para uno de los periódicos más antiguos e importantes del mundo, estaban ayudando al gobierno a criminalizar mis informaciones. Después de que el New York Times proclamara mi condición de activista, Sullivan, la editora pública, reconocía que estos asuntos han adquirido más trascendencia en el ambiente actual y para el señor Greenwald podrían ser cruciales. La alusión al ambiente actual era una forma de referirse a 2 importantes controversias relacionadas con el trato a los periodistas por parte de la administración. La primera giraba en torno a la adquisición secreta por el Departamento de Justicia DOJ de registros de llamadas telefónicas y mails de reporteros y editores de Associated Press para averiguar las fuentes de las historias. El segundo incidente más peliagudo se refería a los esfuerzos del DOJ por conocer la identidad de una fuente que había filtrado información secreta. A tal fin, el departamento solicitó al Tribunal Federal una orden judicial para poder leer los correos electrónicos de James Rosen, jefe de la oficina de Fox News en Washington. En la solicitud de la orden judicial, los abogados del gobierno tildaban a Rosen de conspirador en relación con los delitos de la fuente en virtud del hecho de haber obtenido material confidencial. La petición era escandalosa porque, como decía el New York Times, ningún periodista norteamericano ha sido procesado jamás por reunir y publicar información reservada.
por lo que el lenguaje planteaba la posibilidad de que la administración Obama estuviera llevando la ofensiva contra las filtraciones a un nuevo nivel. La conducta mencionada por el DOJ para justificar la calificación de Rosen como co-conspirador, trabajar con la fuente para conseguir documentos, establecer un plan de comunicación encubierto para eludir la detección al hablar, o utilizar halagos y jugar con la vanidad y el ego de la fuente para convencerle de que filtrase información, se componía de montones de cosas que los periodistas de investigación hacen de forma rutinaria. Como dijo Oliver Coates, veterano reportero de Washington, el DOJ había acusado a Rosen de violar la ley antiespionaje con comportamientos que, tal como aparecen descritos en la propia declaración del agente, se inscriben perfectamente en la categoría de cobertura tradicional de las noticias. Considerar que el proceder de Rosen es un delito grave era criminalizar el periodismo como tal. Este movimiento quizás sorprendió menos de lo que cabía esperar teniendo en cuenta el amplio contexto de ataques de la administración Obama contra las fuentes y las denuncias de malas prácticas. En el 2011 el New York Times se reveló que, al intentar descubrir la fuente en un libro escrito por James Risen, el DOJ había obtenido abundantes registros de sus llamadas telefónicas, su situación económica y su historial de viajes, incluyendo datos bancarios y de la tarjeta de crédito, así como información de su agencia de viajes y 3 informes crediticios acerca de su contabilidad financiera. El DOJ también intentaba obligar a Risen a revelar la identidad de su fuente, con la amenaza de mandarlo a la cárcel si se negaba. Los periodistas del país entero estaban pasmados por el trato dado a Risen. Si uno de los reporteros de investigación más capaces y protegidos desde el punto de vista institucional sufrió un ataque de tal magnitud, a cualquier otro podía pasarle eso y más.